Casa llena en Peloteando, señoras y señores, porque como se los prometimos al inicio de este programa, tenemos a no uno, sino dos invitadazos y ellos son Andrés Pérez Martínez y Andrés Pérez Maillard, alpinistas mexicanos quienes recientemente han conquistado el Monte Everest, pero no solo eso, sino que pasaron a la historia como los primeros padre e hijo en llegar a la cima más alta del mundo. Así es que bienvenidos ambos. Andrés, qué gusto tenerte por acá. Andrés, oye, qué bonito. Andrés Junior, te voy a decir, qué gusto tenerlos por acá. De verdad que una hazaña tremenda, espectacular. Queremos saber, por supuesto, todos los detalles, pero antes que nada, les presento al equipo: Gabriel Gerberov, Ramón Barrenechea, su servidora Jackie Félix. Bienvenidos ambos. Empiezo con el papá. ¿Cómo Perfecto, estás, gracias. Andrés? Un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de nuestra historia. Mucho de su historia porque, bueno, ya nos darás detalles, pero pasaron situaciones muy complejas, Andrés Junior? Sí, así es. No, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron de estar aquí y compartirles todo lo que vivimos. Ay, la verdad es que nosotros estamos sorprendidos al ver todo lo que han conseguido, pero yo en lo particular me llamaba mucho la atención, incluso en tu caso, ¿desde cuándo? O sea, desde muy chico, estábamos viendo ahí algunos reportes, 12 años ya andabas en el Insta, ya andabas subiendo de todo. ¿Cómo es que comienza esta pasión de ustedes? Ya ahorita llegaremos al tema del Everest, pero empecemos por el principio. ¿Cómo es que comienza esta situación? ¿A ti te interesó? ¿Tu papá te dijo, oye, te late? ¿Cómo es que comienza esta historia? Pues esta historia comienza cuando yo tenía 3 años, que mi papá por primera vez me llevó a una montaña, que es aquí el Chitle, no sé si lo ubican, junto a la Jusco. Okay. Es súper chiquita, pero me encantó la dinámica, el convivio con la naturaleza, con la familia. Y entonces le empecé a decir, oye, llévame a otra, vamos al bosque, llévame a más. Y poco a poco fuimos subiendo las grandes montañas de México, hasta que ya a los 12 años subí, como dijiste, lista por primera vez, y me enamoré ya como de la alta montaña. Y luego a los 13 años subí el pico Orizaba y ahí dijimos, vamos ahora por las grandes montañas del mundo. Wow. Y fui ese año, a los 13, al Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Y luego, 2 años después, a los 15 años, subí el Mont Blanc. Okay. Y fue bajando del Mont Blanc que mi papá y yo nos propusimos subir el Everest, en ese entonces, a 4 años. Hicimos todo un plan estratégico de 4 años de preparación física y técnica para lograrlo. Y se logró. ¿Se logró? ¡Qué bárbaros con creces! Preguntarte, Andrés, si él comenzó por un poco seguir tu ejemplo o fue él el que te motivó también a vos a meterte a lo que es esto de escalar montañas. No, fíjate que esto es ya de familia. Mi papá nos entrenó a mi hermano y a mí cuando yo tenía 10 años y subí el Popo a esa edad, a los 10 años. Ay, wow. Entonces probablemente soy el niño más joven que subí a esa edad, a los 10. Y entonces yo ya traía, digamos, ese historial. Subí varias montañas ahí de joven, un poco en Perú, en México, pero ya juntos es otra cosa porque ya lo gozas de otra forma y sobre todo yendo y viajando a varios países para subir las grandes montañas del mundo, como dice Andrés, a fin de llegar al techo del mundo, ¿no? Claro. Y ahora que mencionas este récord, que seguramente así es, Andrés, aunque no sabemos si a alguien se le ocurrió registrarlo, ¿no? Del niño más, el montañista más joven en subir al Popocatépetl, pero sí lo lograron ahora en el Monte Everest. Ahí fuiste el connacional, o sea, el mexicano más veterano en hacer cima, según estos reportes, y también tu hijo, pues el más joven, bueno, uno de los dos más jóvenes, ¿no? En hacer cima. Aquí sí, no sé si es a nivel mundial o es nada más de México. A nivel de México. Nada más de México, Sí. Ok. 55 años y 19 años, señoras y señores, y haciendo además un tremendo trabajo en equipo. Cuéntanos de estos 4 años de preparación, porque de pronto aquí hemos tenido alpinistas experimentados, ¿no? En donde, pues bueno, nos hablan de todas estas circunstancias que envuelven al alpinismo, incluso circunstancias que luego pueden ser fatales, ¿no? Y que ustedes no se pueden detener a menos que de verdad puedan ayudar, sino hay que seguir adelante con su misión. ¿Y cómo preparaste también, Andrés, a tu hijo? Porque ir al Everest, pues mira, lo pronuncio bien rápido, pero 4 años de preparación física, mental, emocional, para todo lo que podía pasar en esa expedición. Así es, pues el entrenamiento consistió en subir grandes montañas difíciles en América y en Europa, particularmente una que se llama el Alpamayo en Perú, que es
al final un 6000, pero tiene una pared de hielo de casi 600 metros. Ok. Y en Italia y Suiza varias, en particular el Matterhorn, que es la montaña con mayores fallecimientos en la historia. Wow. Wow. Y entonces nos entrenamos muy bien en la superficie de hielo, nieve y roca. Entonces, ya que tenemos la parte técnica, faltaba ya para el Everest entrenar mucho la parte física. Entonces nos metimos de lleno a un gimnasio para entrenar tanto desde el punto de vista de condición física como fuerza. Y entonces ya teníamos, digamos, las habilidades técnicas más la fuerza y la condición para esta montaña que es hiper exigente. Subes en 5 días y bajas en 2 o 3 días. Son 23 kilómetros, 3.600 metros de desnivel. Entonces tenemos que estar muy bien preparados para que no tuviéramos, digamos, riesgos que tuvieran que ver con nuestra capacidad física, ¿no? Claro. Es decir, los riesgos sí existían, pero ya desde el punto de vista montaña que no los puedes controlar, como caerte, que sea a una grieta que se abra cuando vas pasando, o una caída de un cera, que son estos bloques de hielo o nieve que se te pueden caer, pero cuestiones que estuvieran en nuestro control, es decir, variables controlables, ya las teníamos gracias a esta buena preparación. Totalmente. Oye, muy bien. No, es una locura. Y ahora me gustaría llegar a cuando ya se acercaba la fecha, cuando ya iban en el avión, ¿cuál era la sensación? ¿Hay nervios? ¿Hay miedo? ¿Hay emoción? ¿Y cómo lo viven? O sea, cuando decían en la torre, bueno, ya, vamos a empezar, ya llegó la hora. Sí, pues para mí fue una sopa de emociones. Justo como una semana antes de irnos, me empezó a entrar el miedito. Sí, ¿Sabes? sí. Pues que ves tantos videos, Claro, las claro. películas, te enteras de tantas cosas. Y dije, ya se viene, ahora sí, ya, de verdad. Como que siempre ha sido un sueño lejano que iba a pasar, pero ahora ya era ahí. Pero luego también la emoción de que ya vamos a estar Claro. viendo unas montañas espectaculares. Y entonces sí, estaba nervioso, pero también muy, muy entusiasmado. Sí, claro. Bueno, es momento de hablar de lo que tuvieron que superar, ¿no? Inclusive que trajo consecuencias y que ahora estás viendo cómo tratarte, porque también sabemos que más allá de lo que vas a contarnos ahora, Andrés, de un tema en tu pie, también hubo problemas con el oxígeno, con un tanque de oxígeno y estuvieron a punto ya de quedarse sin esa reserva y que las consecuencias hubieran sido peores, ¿no? Así es, fíjate que este año es el año en donde más permisos han dado, 478 permisos alpinistas para subir, a diferencia del año pasado 20% menos, 400 más menos. Entonces, este incremento hizo que hubieran problemas de abastecimiento del oxígeno. Entonces, se llevaron los tanques que se habían, proyectado para la demanda que iba a existir. Sin embargo, hubo cambio de clima en la primera tanda de gente que subió en la ventana número 1, digamos, en la primera. Entonces, habían como 100 alpinistas, más 1.0 sherpas por alpinista, es decir, habían como 250 personas que tuvieron que quedarse una noche más en campo 4 porque cambió el clima. Entonces no estaba pronosticado el que tuvieran que quedarse, pero al quedarse tuvieron que consumir oxígeno para mantenerse vivos y para subir al día siguiente a la cima. Y esos tanques muchos nos correspondían a los alpinistas que íbamos en el segundo bloque. Wow. Entonces, por ejemplo, llevamos un fotógrafo nosotros y en el campo 4 ya no pudo ni siquiera intentar hacer cima porque no habían esos 3 tanques que él necesitaba para el intento. Y en mi caso en particular, cuando llegamos a la cima sur, que está a 90 metros prácticamente de la cima real, solamente había un tanque de oxígeno, a diferencia de los 4 o 5 que deberían haber, porque los sherpas los ponen en la ruta con estacas y ahí hay 3 tanques en puntos estratégicos, y cuando era el último lugar para tomar los tanques había uno solo. Entonces lo usó Andrés para llegar a la cima y yo me quedé así a nada de llegar a la cima real. Yo me quedé en la cima sur, que de todas maneras es el pico más alto de los Himalayas a reserva de la cima real, ¿no? Ok, bueno, Sí. y la consecuencia de la que habla Gabriel Gerberov, Andrés, si no te molesta que lo comentemos, es este tema de que se te congelaron un par de deditos de tu pie izquierdo. Así es, fíjate que además de que fue el año más frío de los últimos, Ajá. realmente fue quizá por 3 errores que cometimos, Ok. porque cuando llegamos a campo 4, como estaba lleno el campo 4, nos tuvimos que quedar 5 personas adentro de una tienda de 2 personas. Oh, my God. Entonces estábamos nuestros 2 sherpas, más el fotógrafo, 5,
y dejamos entonces la puerta abierta para poder respirar. Aunque llevamos las mascarillas de oxígeno, éramos 5, mucho calor, porque llevas el traje encima que es súper caliente, y entonces dejamos abierto, y mi pie era el más expuesto al frío, que estás a menos 30 grados. Entonces estuvimos ahí como 4 horas. Segundo error, que siempre debes de cambiarte tu ropa, que vienes muy mojado, te vienes hirviendo por adentro, Claro. y hay que cambiarse una vez que llegas al campamento por ropa seca. Y en este caso, el calcetín, como estábamos muy incómodos, no me lo quité luego. Me tardé como 2 horas, entonces se humedeció y se hace muy frío. Y la tercera es que cuando subimos ya hacia la cima, nuestro termo se congeló la tapa y no la podíamos abrir, entonces subí sin tomar nada de agua durante 10 horas. Entonces también la deshidratación afectó. Más, obviamente, 13 horas de ir y bajar, o fueron más, creo que 16 horas, a estar pisando la nieve y estar a menos 35 grados. Entonces todos estos 4 factores hicieron que se congelara mi dedo. Podrías perder tu dedo. Podría perderlo. Estoy como al 50% de posibilidad de recuperarlo o no. Lo dice con esa tranquilidad y hasta con una sonrisa. O sea, yo entiendo que vale por completo la pena esta historia, esta anécdota, y bueno, ahora pues las consecuencias, ojalá que no lo pierdas, Andrés, pero justamente con este tipo de circunstancias, Andrés, ¿cómo es compartir con tu padre, además de la pasión por el deporte, por supuesto, una experiencia tan extrema y ser consciente, ¿no? Sobre todo eso, que podría, afortunadamente están aquí, nos están contando la anécdota y la historia y la hazaña que consiguieron, pero en esta expedición, pues cualquiera de los dos estaba también con el riesgo de perder la vida, ¿no? Déjate un dedo, la vida, ¿no? Sí, así ¿Cómo es. eso? Y pues primero que nada, compartir la montaña con mi papá es padrísimo, porque como dices, hay muchísimos riesgos y luego mentalmente te puede afectar mucho, pero cuando estás con tu papá y mi papá está conmigo, nos estamos ayudando todo el tiempo, tenemos toda la confianza, pues como que mentalmente estás más tranquilo, estás más relajado, estás mucho más concentrado y con la mente en la cima, entonces pues es mucho mejor que ir con que ir quien solo, sea ¿sí? más. Sí. Claro. Y pues sí, el riesgo allá arriba, la línea entre la vida y la muerte es bastante delgada. De hecho, mi papá no subió a la cima por lo del oxígeno y la verdad que bueno, porque si se acaba allá arriba es un hasta luego, no hay de otra. A mí se me acabó tantito, unos minutos, no nos dimos cuenta y de repente me empiezo a sentir que no respiro, me estoy mareado y mi Sherpa se llamaba Pasang, le trato de gritar Pasang, pero no me salía la voz. Hasta que hago todo el esfuerzo, grito Pasang y me caigo como desmayado. Dios de mí. Y en eso viene Pasang y me empieza a cambiar mi oxígeno, pero en esos momentos, o sea, yo dije, ya aquí me quedé. Y de repente, ¡pum!, me dio vida el oxígeno. Así que, qué bueno que tomó esa decisión de regresarse, aunque le haya costado la cima. Claro. Oigan, con tantas cosas que suceden, ¿no? Son tantos retos, tantas complicaciones que surgen. Obviamente, ya me platicarás también, o sea, el sentimiento y la sensación de saberte, ya llegué a la cima, ya estoy aquí arriba, debe ser también una cosa de locos. Pero después de esto, ¿qué sigue? O sea, ustedes ya se pusieron otro objetivo, tienen otro plan, ahorita van a tomar una pausa. ¿Y cómo es precisamente esta, no sé si la palabra correcta es como la necesidad que de pronto, a pesar de los riesgos, los alpinistas van por más, lo siguen haciendo? O sea, yo digo, qué ganas de andar sufriendo. Pero qué necesidad, pero platíquenos un poco. Sí, eso mismo me dice mi mamá. Qué necesidad. Pero no, pues ahorita queremos ir a otra montaña que se llama el Lama Dablam, que es como la más hermosa de los Himalayas. ¿Y por qué? Porque estar allá arriba, aunque estés en riesgo, pues es como cuando más vivo te sientes, la verdad. Para algunos es el parapente, otros puede ser el piano, no sé, para nosotros es la montaña. Claro. Ahora, Así es. un detalle importante, ¿no? Y inclusive lo hemos visto en películas, historias reales de montañistas que han subido, que han perdido la vida, cómo lo vive la familia. Decías lo de tu mamá, que ahora nos reímos, ¿no? ¿Y qué necesidad? Pero el sentimiento es que se van y la familia no sabe si vuelven. Así es, fíjate que cuando estás allá, ya has visto en videos, sabes historias,
pero cuando te sucede ahí en la realidad que gente que has conocido se ha muerto, porque este año se murieron 17 personas, es el año con mayor muertes en la historia del Everest. Ok. Entonces, de hecho, 2 de nuestros compañeros perdieron la vida, pero cuando estás ahí y te enteras, dices, ah, caray, esto sí es en serio. Sí, claro. Y entonces, pues, tratamos de no, digamos, comunicarlo ahí a nuestra familia. De todas maneras, se preocuparon. Entonces, estaban muy al tanto de nuestra situación y con un teléfono satelital cada día, ya en el ascenso final, estábamos comunicando. Pero en ese último tramo de campo 4 a la cima, que son 13 horas, estaban ellos aquí en México súper estresados, Claro. escuchando o tratando de recibir información nuestra, hasta que ya les dimos la buena noticia, sobre todo cuando Andrés estaba en la cima, pudo comunicarse con su mamá y ahí se expandió la noticia en la familia, ¿no? Wow. Qué maravilla, de verdad que son extraordinarios y les queremos agradecer que se tomaran el tiempo de visitarnos aquí en Peloteando, de contarnos su historia y por supuesto aprovechar rápidamente para compartir sus redes sociales o en donde la gente los puede contactar, porque sé que también dan por ahí conferencias, ¿no? Sí, así es. Damos conferencias en donde compartimos toda nuestra historia y todo nuestro proceso para lograr esta meta y este sueño, y tratamos de inspirar a que otros cumplan sus sueños. Y nos pueden seguir en Instagram, en nuestra red social es APM2, el número 2, Everest. Así las iniciales APM2 Everest. Y nuestra web es... Y nuestra web es apm2.online. Muy bien, Ok, bueno, pues perfecto. ahí están el contacto, señoras y señores, porque esta historia, mira, fue así nada más por encimita. Imagínense la cantidad de anécdotas y sobre todo de, si a usted le gusta este tema de la montaña, pues los tips que les pueden dar también, ¿no? Porque hay que prepararse en todos los aspectos y en todos los sentidos para poder realizar hazañas de la talla que ustedes consiguieron. Así es que enhorabuena una vez más, felicidades para ustedes y gracias por estar aquí con nosotros. Andrés, APM2, ¿no? APM2, ahí está, así por es. 2. Sí, no, un placer estar con ustedes y felicidades por este gran programa de Claro Sports. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Señoras y señores, padre e hijo, montañistas, conquistaron el Everest y nos conquistaron aquí en Peloteando también. Nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más a Peloteando. Gracias.